Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión del Espacio en Profundidad, un programa de teletica.com en donde analizamos temas del acontecer nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de la reducción, la propuesta para reducir el marchamo. ¿Por qué sí y por qué no? Vamos a escuchar las distintas opiniones que existen alrededor de esta iniciativa. Como se ha informado ampliamente, hay una idea en estos momentos que es analizada en la Asamblea Legislativa para reducir, para el cobro que iniciaría el próximo mes de noviembre, el marchamo que pagamos los dueños de los vehículos. Esta reducción sería, por lo menos de lo que se ha estado analizando en la Asamblea, una reducción gradual según el valor del vehículo. Así las cosas, por ejemplo, los vehículos cuyo valor sea menor a los 20 millones de colones tendrían una reducción de hasta un 50%. De 20 a 50 millones tiene una reducción del 25% y así se va dando una reducción del 5% después para los vehículos que tenga un valor mayor a los 50 millones de colones. Por supuesto que la noticia es bien recibida por el sector de los consumidores, quienes aseguran que en esta pandemia que ha golpeado el bolsillo de los costarricenses, pues es una muy buena noticia. Sin embargo, hay opiniones que consideran que esto tiene que verse con muchísimo cuidado. Bueno, ¿y por qué con muchísimo cuidado? Porque el marchamo, al fin y al cabo, es un impuesto. Los impuestos son destinados a cubrir todas las necesidades prácticamente ilimitadas que tiene un Estado, y si se reduce la cantidad que ingresa por concepto de impuestos, en este caso del marchamo, esto tendría alguna repercusión, por poner un ejemplo, en el tema del mantenimiento de la red vial nacional. Por poner un ejemplo, porque la repercusión puede ser en otros ámbitos. Sin embargo, este es el tema que nos convoca este viernes, y voy a darle la bienvenida a mis dos invitados, don Roberto Thompson Chacón, quien es diputado del Partido Liberación Nacional, y también don Luis Ramón Carranza del Partido Acción Ciudadana. A ambos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros aquí en profundidad. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias por la invitación y un saludo especial también a mi compañero Luis Ramón y a todos los que nos ven y nos escuchan en esta tarde. De igual forma, un saludo, Rodolfo, y a nuestro compañero don Roberto Thompson, con quien hemos estado ya varias veces conversando sobre este tema. Yo creo que a pesar de que es un proyecto nuevo, ha tenido una amplia discusión y eso es muy positivo. Bien, precisamente por el interés que despierta, quiero decir, hay mucha gente pendiente de este tema, y como se ha explicado también estamos contra el reloj. Si se va a aprobar algo, queda poco tiempo para aprobarse, para modificarse la idea original, en fin, por eso yo creo que estoy seguro este tema es de muchísimo interés para todos. Don Roberto, ¿qué le parece si empezamos con usted? Y tal vez usted, yo ya lo adelanté, pero tal vez usted con un poquito más de detalle nos puede explicar exactamente en qué consiste la iniciativa que se está analizando y por qué es un buen momento para, según el criterio de quienes la ven con buenos ojos, para aprobarla. Ok, vamos a ver, esto responde a tres iniciativas que se presentaron en la corriente legislativa. Una la presentó la compañera Franji Nicolás, otra el compañero David Gurzón y el otra el compañero Dragos Doranesco. Esas tres iniciativas, digamos, se lograron de alguna forma resumir en una sola, que aprovechamos para plantear lo que se llama en la jerga legislativa un texto sustitutivo. Ese texto sustitutivo es precisamente un consenso logrado por mayoría, digamos, no unánime en este caso, en la Asamblea, en la Comisión de Asuntos Económicos. A ese texto sustitutivo se le incluyeron básicamente tres consideraciones. Una rebaja, bueno, antes que eso yo quisiera explicar que cuando uno va a pagar el marchamo, no necesariamente todo corresponde al impuesto a la propiedad de vehículos automotores, sino que tiene otros componentes que se pagan junto al marchamo. Una parte, en el caso de los vehículos particulares,
carga liviana o placa particular, cerca del 60 y resto por ciento corresponde a ese impuesto al valor de la propiedad de vehículos. En las motos es mucho menor, cerca de un 11%. De manera que nosotros, el proyecto está planteado para hacer una rebaja sobre el monto del impuesto a la propiedad de vehículos, no sobre toda la totalidad, porque nosotros no queremos, bajo ninguna circunstancia, afectar, por ejemplo, uno de los aspectos importantes que contiene el pago del marchamo, que es el seguro obligatorio de vehículos, que en el caso, por ejemplo, de las motocicletas es cerca de un 80% del costo. Entonces, visto así, el proyecto pretende una rebaja en la parte correspondiente a ese impuesto, como un alivio a las a las cientos de empresas y miles de personas que se han visto de alguna u otra forma afectadas por dos circunstancias. Uno, la restricción vehicular, y segundo, el tema de la pérdida de ingresos en términos generales. Y entonces tiene en esa escalera, tiene 3 categorías como está planteado, de acuerdo con el valor del vehículo. Vehículos con un valor fiscal de 0 a 20 millones de colones, se reduce el 50% de ese impuesto. Vehículos de 20 a 50 millones de colones, el 25%, y más de 50 millones de colones, el 5%. Así es como está el texto en este momento. En el caso de las motocicletas, además, como es tan bajo el porcentaje que corresponde al impuesto al valor de la propiedad de vehículos, se reduce el impuesto al valor agregado, es decir, se exonera el impuesto al valor agregado. La otra característica es que los vehículos que constituyen instrumentos de trabajo, es decir, vagonetas, busetas, vehículos dedicados a turismo, rentacar, etcétera, esos vehículos, no importa el valor, quedan siempre, se les aplicaría la exoneración o el rebajo del 50%. Y la otra tercera característica es que en el caso del transporte público, el proyecto busca que se reduzca en un 30% el canon que se cancela al Consejo de Transporte Público dentro del marchamo. Entonces, de esa manera, también tener por ahí una reducción en lo que se va a pagar. Ahora, nada más para explicarle a la gente rápidamente, ese es el texto que fue dictaminado. Ahora viene un proceso en el plenario legislativo donde tendríamos la oportunidad de eventualmente presentar algunas mociones que le aporten al proyecto, y como por ejemplo una en que yo creo que todos estamos de acuerdo, que es que ese beneficio no aplique a los miembros de los supremos poderes, ni presidente, ni ministros, ni magistrados, ni diputados, ni jerarcas de instituciones públicas, que me parece que eso está consensuado. Y otra propuesta que anda por ahí, que es que una vez hecha la rebaja, se aseguren los fondos del CONAVI para el mantenimiento vial. Ahora yo, con don Ramón, decía antes y lo reitero, hay una voluntad, me parece que de tratar de construir la próxima semana un acuerdo para permitir votar el proyecto, y ojalá podamos incorporar la mayoría de las observaciones para poder avanzar sin que pierda ese objetivo. Don Luis Ramón, bueno, yo lo adelantaba en la introducción de este programa, y es que hay una duda o una preocupación, porque evidentemente, en principio suena muy bien para los consumidores, pero también es necesario recalcar que la situación fiscal del país es complicada y que esto en buena medida afecta el dinero que recibe año tras año el Estado por concepto del marchamo, y es una preocupación que entiendo algunos como usted mantiene. Por supuesto, yo creo que en esta discusión hemos coincidido y hemos mantenido algunas diferencias que espero que podamos subsanar para efectivamente que suceda algo. Aquí lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y nosotros en este análisis del proyecto, en recibir y ofrecer datos, hemos llegado a conclusiones. En primer lugar es el tema de la justicia. Justicia que tiene que ser para el Estado, porque nosotros representamos de alguna forma también el Estado costarricense, que requiere de recursos para el mantenimiento de obras, lo decía yo y lo he sostenido a lo largo de este debate,
que el Estado se asemeja a una familia, que tiene obligaciones con la salud, la educación, la infraestructura y los programas sociales. Y entonces nosotros como diputados y diputadas tenemos que asumir esa responsabilidad con el Estado, pero también a quienes representamos, en este caso también, que son las personas. Y el proyecto, por lo tanto, debe cumplir con el tema de la justicia, y ahí no, es donde nosotros, como fracción, como diputados también de comisión, hemos venido aportando, recibiendo información, y nos quedamos con un grupo poblacional, con un grupo de propietarios que es el 80%, sumando las motos, por supuesto, y que nosotros planteamos inicialmente con 5 millones, pero ya con los rebajos que se hicieron por parte de Hacienda, se ubica ese grupo en 4 millones 200, 4 millones 600 por ahí. Y entonces, y que a partir de ahí se hagan también las excepciones. Excepciones para que los diputados queden fuera, para que los empleados públicos, con todo el cariño, yo sé, pero el país, las empresas, los costarricenses están haciendo un gran esfuerzo pagando los tributos para mantener los salarios íntegros de todos los servidores públicos. Esos no se han visto afectados por la pandemia porque la plata les ha llegado puntualmente. Igualmente, vea que este proyecto, si hay buena intención, porque se nos ha acusado como partido y como diputados, yo no es mi práctica, yo lo he insistido mucho y Roberto sabe que en la comisión no defendí mociones que no tengan algún sentido lógico. Lo que tiene son como 10 mociones para plenario, pero que son 10 mociones sustanciales. En primer lugar está el tema del monto. En segundo lugar están las excepciones. Nosotros avanzamos, los alcaldes y alcaldesas, usted sabe que muchos alcaldes reciben salarios súper enormes, incluso que ha estado en temas de discusión que son superiores incluso a lo que gana un presidente de la República. Esas personas con esos salarios no tienen ninguna lógica si lo analizamos desde el punto de vista de justicia, que se les exonere. Entonces, esas son las mociones que vamos a discutir. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es el monto. Yo aquí tengo una tabla, mire, un carro de 80 millones dice que se le baja un 5%. Y cuando usted compara y comienza a hacer comparaciones, un vehículo de 40 millones rebajándole el 25%, representa la exoneración de 6 vehículos de 4 millones 200. Porque estaríamos hablando que ese vehículo, ese propietario se va a beneficiar con 338.078 colones. Estos son datos de Hacienda Ramón, que yo tengo para manejarlos. Usted lo que entonces, plantearía... eso que nosotros armamos, es justo eso. Y una persona que tenga los recursos para pagar el marchamo, lo esperemos. Usted lo que plantearía, don Luis Ramón, es que sea ya no 20 millones, según lo entiendo, sino casi 5 millones como punto de partida. Por ahí más o menos, que por ahí andamos. Esa es nuestra propuesta. Yo creo que además, yo sé que hay gente de clase media que se ha endeudado y que tiene carros de 15 y de 20 millones, pero vea, cuando un día de esos hicimos un ejercicio y pasamos por el parqueo, el antiguo parqueo que teníamos los diputados en la Asamblea Legislativa, y ahora están todos los carros de los ¿cómo se llama?, de los asesores y asesoras. Hicimos, iba por cierto con el diputado Wilmer Ramos, y le íbamos a tomar una fotografía. Ahí no habían carros, habían como 3 excepciones de carros que pasaran de 5 millones. Todos eran carros bastante modestos, y entonces le decía yo, ahí está la prueba. La inmensa mayoría de la clase media de este país, sus vehículos no pasan de 5 millones. Hay excepciones, como en todo, pero no pasa. Don Roberto, ¿qué piensa esa propuesta de monto? Ya no los 20 millones como punto de partida, sino casi 5 millones. Bueno, vamos a ver. Antes de hablar de montos, yo quisiera decir que a mí me parece que se está partiendo de una premisa equivocada, que es que hay cierto nivel de gente o cierto nivel de ciudadanos a los cuales no ha afectado la crisis. Que hay cierto tipo de empresas a las cuales no ha afectado la crisis, que hay solo un porcentaje muy pequeño de gente que lo ha afectado la crisis. Y la verdad es que nosotros consideramos que la crisis ha afectado en términos generales los ingresos de prácticamente todos los hogares costarricenses. Muy poca gente privilegiada ha tenido
la posibilidad de mantener sus ingresos. Eso no significa que no tengamos que hacer efectivamente una diferenciación entre los vehículos de lujo y los que no lo son. Y que los que hayan tenido la posibilidad de adquirir un vehículo de lujo pues tengan que pagar como efectivamente pagan hoy mucho más que los que tienen un vehículo más modesto. En cuanto a los números, nosotros creemos que de los números que presenta don Luis Ramón, y con todo respeto se lo hemos dicho, no burlan el objetivo principal del proyecto, porque en ese nivel que ellos plantean están todos los vehículos que normalmente están en morosidad, que hay un porcentaje importante de esos vehículos, los vehículos muy viejos, o muchísimos que ya están inactivos, forman parte de ese grupo todas las motocicletas, ¿verdad? Y además dejamos por fuera a una gran clase media que también ha sido golpeada por el tema de la crisis. Entonces, bueno, nosotros sí consideramos que el monto establecido es muy bajo. Estamos en total disposición de escuchar alguna otra propuesta que se pueda construir, porque aquí hay una situación, Rodolfo, y quienes me escuchan, que es muy importante. Este proyecto tiene que aprobarse la semana entrante. Si no se aprueba la semana entrante, no va a tener mayor sentido. No va a tener mayor sentido porque el tema es que el marchamo entra ya en cobro a partir del 1 de noviembre. Y nosotros tenemos que aligerar ante la expectativa de la gente y ante la expectativa de las autoridades la posibilidad de votarlo. Y la única forma de que eso ocurra es que al volver a la Asamblea Legislativa, el martes podamos darle el primer debate y el jueves darle el segundo debate para que sea inmediatamente publicado. Y eso requiere un acuerdo, porque si alguna fracción se opone, tiene los instrumentos reglamentarios para poder evitar que eso se conozca y se vote. Entonces, yo creo que esto nos obliga a todos dentro del Parlamento a tratar de construir ese acuerdo, y en esa disposición estamos. En el tanto, de verdad, no perdamos el sentido, que es apoyar a la gente que realmente lo necesita. Esta es una medida temporal. Obviamente todos somos conscientes de la situación difícil que desde el punto de vista fiscal está el país, el Estado costarricense, y entendemos que hay necesidad de socarse la faja, pero bueno, soquémonos la faja todos, que se soque la faja del Estado en los gastos, como lo hemos venido nosotros promoviendo, y bueno, la discusión del presupuesto ordinario ha sido rica en ese diálogo para tratar de construir acuerdos que nos permitan ir por el lado de la reducción, pero también permitámosle de alguna forma a una inmensa mayoría de costarricenses que le están pasando mal que tengan un alivio. Entonces, buscar ese equilibrio no es fácil. Y probablemente don Ramón tendrá sus razones para decirme que menos de 5 millones, yo tendré mis razones para decir que hasta 20 millones de colones, pero lo cierto del caso es que ahora lo que urge es que nos pongamos de acuerdo para avanzar, porque de lo contrario el proyecto y la expectativa de la gente va a ser muy difícil. Y por el otro lado, nada más para dejar absolutamente claro, yo comparto con él la preocupación en cuanto a la obra pública. Yo fui alcalde 8 años y estoy claro de la necesidad que tienen las comunidades de obra pública, y que además la obra pública genera empleo y genera actividad económica, y eso es importante. Por eso defendemos los recursos, por eso defendimos los de las municipalidades en su momento. Y bueno, yo creo que podríamos buscar también un acuerdo para que los recursos, una vez que se rebaje lo que finalmente se decida que debe rebajarse, se dediquen en exclusiva o con prioridad al tema de la obra pública. Y me parece que por ahí también podemos coincidir, de manera que el martes podamos darle una buena noticia al costarricense. Don Luis Ramón, ¿ve usted viable que esta semana que viene se pueda discutir y aprobar algo en este tema? Bueno, yo creo que si tenemos ya montos específicos, es que cuando un proyecto tiene un no y un sí, es difícil poder conciliar, pero cuando hay una propuesta, hay dos propuestas, lo que tenemos que es buscar la justicia. Yo sinceramente insisto, y yo sé que es el fin
de don Roberto y todos hacer justicia. Es que no se vale, decir que una persona que tiene un vehículo de 20 millones necesita. Yo sé que hace el esfuerzo, claro que tiene que hacer un sacrificio, puede que se haya visto afectado también, podemos comprender eso, pero no a un nivel para sacrificar el Estado. Lo decía don Carlos Solís en una reunión como estas que teníamos de CONAVI, y se lo decía don Roberto, es que el problema es que muchos de estos recursos, hay que recordar que son 80 mil millones, el impacto más o menos se había calculado sin las excepciones, habría que ver ya cuando comencemos a sacar gente, cuánto queda, pero se afectaría CONAVI y las responsabilidades que tiene. Y cuando uno pasa, y don Roberto, uno se emociona de ver la rapidez y la agilidad con que se está trabajando en la ruta San José a La Juela. Yo anoche venía para San Carlos y uno siente, es que el movimiento es rápido, es extraordinario. Eso nunca, la verdad que teníamos muchos años de no ver obras que se ejecuten en tiempo y de forma tan acelerada. Y lo decía don Carlos Solís, muchas de esas empresas, porque hay que recordar que eso se está haciendo mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, y el Estado tiene una obligación, y parte de esos recursos van para cumplir esas obligaciones, y si se recortan los recursos, decía, atenta contra el pago de las empresas, y muchas empresas tendrían que despedir, paralizar obras y despedir gente. Estamos beneficiando con 338,000 colones al dueño del carro de 40 millones, pero muchas familias van a dejar de comer porque las van a despedir en las empresas. Eso tenemos que asegurarlo. Y yo creo que, don Roberto, esto ha sido también un tiempo de aprendizaje del destino de los recursos. Igual en la discusión del presupuesto, hoy que se es tan riguroso, cada 5, nosotros los diputados queremos saber dónde va. Y hay veces nos convencen y hay veces no nos convencen, y ha sido el tema del presupuesto, y este tema no está ajeno, es dónde se invierten los recursos. Yo, igual que don Roberto, quiero que el país ya comience en un proceso para atacar la burocracia, para atacar ese Estado gordo que yo le he señalado, que tiene un montón de gente que no está haciendo nada. Pero eso tiene que ser un proceso y no podemos hacerlo de la noche a la mañana, un proceso que lleva décadas. Don Roberto. Sí, claro, yo, digamos, coincido en la necesidad de seguir adelante, pero vamos a ver, estamos en una situación extraordinaria. Esta situación extraordinaria, en virtud de la crisis, perdón, nos obliga a tomar decisiones extraordinarias. Y claro, todos queremos nuevas obras, nuevos puentes, nuevas carreteras, pero bueno, también hay que priorizar. Y en ese sentido, la defensa que nosotros hemos venido haciendo del proyecto tiene que ver con la priorización, pensando sobre todo en el equilibrio necesario que también tiene que ver con la gente, no solo con el Estado y sus necesidades, sino con la gente y sus necesidades. Y insisto, el tema del vehículo no solo en muchos casos es un medio de transporte familiar, sino que adicionalmente constituye una herramienta de trabajo para muchísima gente, ¿verdad? Que en este momento utiliza el vehículo desde ese punto de vista. Además, hay otra razón, que aunque nosotros paguemos un impuesto a la propiedad de vehículos automotores, lo cierto del caso es que ha habido una seria restricción por razones sanitarias entendibles en el uso de los vehículos durante prácticamente 8 meses, y eso todos lo entendemos desde el punto de vista sanitario, pero también ha habido una limitación. Entonces, yo lo que les diría es que la búsqueda del equilibrio, sí, claro, es complicada, en el tanto pensemos que el sacrificio tiene que ir de los dos lados, que la balanza tiene que ir de los dos lados, y de manera que no desfinanciemos, como dice don Ramón, todos los programas necesarios para seguir adelante con la atención básica de la red vial cantonal y la atención de las obligaciones del CONAVI, pero que dejemos de gastar en otras cosas que podemos jalar para atrás en el Estado, y que eso nos va a permitir que ese jalar para atrás sea un beneficio para la mayoría de los ciudadanos, que están muchos desesperados. Vean, el Estado costarricense está en situación muy difícil. La situación fiscal ha obligado al gobierno a solicitar créditos, ha planteado incluso
una posibilidad que, bueno, ya se rechazó en la Asamblea Legislativa de aumentar los impuestos, pero lo cierto del caso es que la única opción es la reducción de gastos, el reordenamiento del Estado. Todas las instituciones tienen que participar de eso, y esta es una buena oportunidad para hacerlo también desde el punto de vista del CONAVI. Ahora, esto es un proyecto que está planteado en forma temporal y solo para este año. No es un proyecto que vaya, digamos, en el tiempo a seguir adelante. Está planteado en razón de la emergencia, como muchos otros que hemos planteado, pero que tiene, yo diría que el componente particular que es uno de los proyectos o el único proyecto que se ha generado en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con el alivio de la gente, con el respiro de la gente que hoy no tiene probablemente cómo llegar a fin de mes y que está pensando que va a perder su vehículo y que obviamente no va a poder pagar el marchamo si no le hacemos de alguna forma un esfuerzo para poder mantener el vehículo y que siga siendo su medio de transporte o su medio de trabajo. De manera que, por lo menos en los que hemos estado promoviendo el proyecto, hay total disposición de sentarnos en la mesa, incluso durante el fin de semana, si fuera necesario, el lunes, que no hay sesión, para que el martes lleguemos, ojalá, con un gran consenso y podamos abordar este tema con el sentido de urgencia que tiene sin que pierda el objetivo del proyecto. Esa es la idea. Yo esperaría que podamos avanzar. Lamentablemente, y don Ramón no me deja mentir, el día de ayer se presentó una moción para poner el proyecto en el primer lugar del orden del día. La fracción del PAC votó en contra, no obtuvimos los 38 votos, ellos tienen sus razones para hacerlo. Yo hubiera preferido que pudiéramos avanzar en eso y que lo hubiéramos puesto ya en el primer lugar de la agenda, pero aún confío en la buena voluntad de los compañeros y compañeras para que realmente el producto final no pierda el objetivo y se pueda votar e implementar la próxima semana. Don Luis Ramón. Bueno, nosotros y sobre el tema de ayer, bueno, es que teníamos proyectos así de urgencia. Yo les decía, teníamos el problema de los obreros de Bangares. Son familias que no es que no puedan pagar el marchamo, es que no pueden comer porque no pueden vender el oro. Y hay un proyecto que está ahí y que estaba delante de estaba el tema de el parásito que algunos ingeniosos le metieron al proyecto de usura y que hoy tiene a los trabajadores de las asociaciones solidaristas y de las cooperativas en serias dificultades para accesar a recursos. Entonces, habían proyectos así de vida o muerte y no se vale brincarse esos proyectos por un tema también que es de justicia y que uno quisiera poderlo ver todo junto, pero que el marchamo es uno de esos. Y si usted me dice, ¿cuál es más importante? ¿Las familias que no pueden comer o las familias que no pueden pagar el marchamo? Por supuesto, yo me voy con las familias que no pueden comer, y hay familias de obrero que tienen el oro en la mano y no pueden vender. Y entonces, eso es un tema que tenemos que resolver en estos días. Y yo creo que nosotros en esto, y la pandemia nos ha ayudado también a repensar qué es lo que queremos con este país. Yo he estado haciendo el ejercicio porque los periodistas, los temas económicos normalmente no son nuestro fuerte. Recibimos algunas clases de economía 1 y 2 y yo creo que ahí por ahí andamos viendo, por lo menos tratar de entenderlo un poco. Y entonces nos corresponde estar refrescando. Yo estaba leyendo precisamente el capítulo 8 de Joseph Stiglitz, La batalla de los presupuestos. Don Roberto, que le recomiendo que se la lea, se lo va a pasar, para poder interpretar. Y ahí está esta guerra. Cuando usted dice, no importa que paralicemos algunas obras, sacrifiquemos unas obras, es lo peor que puede hacer un país. Dice Joseph Stiglitz que es el Estado el que tiene que invertir. Y aun cuando tenga que endeudarse para inversión, no para engrosar el aparato público, debe ser el Estado. Endeudarse para inversión genera reactivación. Yo creo que por eso yo deseara que se lean esto para ponernos de acuerdo con un premio Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, que creo que es una autoridad validada para toma de decisiones porque hace un análisis de lo que le pasó a Estados Unidos en el 2008 y 2010 y las diferentes corrientes. Había gente que decía, desaparezcamos el Estado, llevémoslo al mínimo, que todo dejemos en la empresa privada, bajémosle los impuestos a las grandes empresas. Hay toda una discusión que yo sé que de alguna forma se liga con esto el tema del marchamo, cuando
decimos, y yo, don Roberto, sí le pido que recapacite, decir que no importa que paralicemos, tenemos que sacrificar horas, sacrifiquemos cualquier cosa, metámonos en el tema de convenciones colectivas, reduzcamos los privilegios que tienen las instituciones públicas y algunos trabajadores públicos, metámonos en el pago justo de tributos por renta mundial y todo lo demás, pero no digamos que sacrifiquemos la inversión pública, porque ese es el peor error que puede cometer un país si quiere sumirse en ¿cómo se llama?, en el fracaso en medio de una pandemia. Antes de pasar nuevamente con don Roberto, yo tenía un tema puntual que había escuchado hace unos días cuando el PAC plantea también excluir de esta reducción del marchamo a funcionarios públicos bajo el argumento de que han recibido todo el salario. He escuchado gente que dice que son funcionarios públicos, pero que también los ha afectado esta situación de pandemia porque tal vez un pariente, un hijo, un hermano, una hermana, la esposa perdieron el trabajo en el sector privado y ellos han tenido que ayudar o destinar parte de su salario para que a sus parientes o seres queridos se les enfrenten esta dura situación. Entonces, algunos con los que he hablado me han dicho, particularmente un par de personas, que el funcionario público también ha sufrido un impacto. Y también cuando se haría esta distinción entre el funcionario público y el no gozar de esta reducción, yo me pregunto, ¿eso se definiría según el dueño del vehículo? Me imagino. ¿Qué pasa si el dueño del vehículo es X, pero el vehículo lo usa un nieto, un hermano, un hijo que perdió el trabajo y no tendría cómo cubrirlo? Tendría que pagarlo al final el papá, que tal vez es funcionario público, que el carro está y lo mantiene el hijo, pero que ahora no puede hacerlo porque se quedó sin el trabajo. Entonces tal vez ahí sí tendría un impacto para el funcionario público también, don Luis Ramón. Bueno, nosotros dentro de las mociones que presentamos, y repito, no son muchas, incluyendo las que plantean también los compañeros de otros partidos, este proyecto tiene 10 mociones, si no me equivoco, don Roberto, 10 mociones para un proyecto. Yo creo que demuestra que hay voluntad. Si aquí este proyecto me dijeran hoy, mira, hay 60 mociones, entonces uno dice, no, aquí lo que quiere es que no pase nada. Esas excepciones se pueden hacer, es como el tema de los diputados, que hay muchos, y lo dijo una compañera de don Roberto, Yorleni León, dice, no se vale, hay que hacer la excepción también de las sociedades anónimas, porque usted lo está viendo de un lado, yo lo voy a ver por el otro lado. Muchos diputados, los vehículos no tienen a título personal, sino lo tienen a nombre de una sociedad anónima o de la esposa o el esposo, el compañero o la compañera, y entonces hay que legislar hacia ahí. Y también manifiesta que se puede mantener o se exceptúa a aquellas personas que logren demostrar que tuvieron una afectación en la pandemia. ¿Por qué decir que todos los empleados públicos? Tampoco. Yo pienso que son excepciones y desgraciadamente todo va a tener una excepción, excepto alguien que tiene un carro de 80 millones y quiera que le rebajen diciendo que él tiene una emergencia económica. No. Y don Roberto, yo sí quiero decirle, Rodolfo, no, en esta pandemia hay grupos ganadores. Y voy a mencionar un nombre. Vaya usted a ver si Walmart ha tenido pérdidas en esta pandemia. No, han vendido igual o más. Los grandes supermercados han tenido pérdidas. No, los dueños de farmacéuticas han tenido problemas. Para nada. Entonces, hay empresas que no se han visto afectadas y que por el contrario han mantenido sus ventas o las han aumentado. Yo creo que son muy pocas, pero las hay. Por eso yo creo que también hay que hacer excepciones para ver las pequeñas empresas también. Ahí Karine era la que me hablaba y que podemos conversar sobre ese tema. Don Roberto. Sí, vamos a ver, yo trato de evitar en términos generales esa discusión y esa confrontación que alguna gente quiere hacer entre empleados públicos y privados. A mí me parece que la sociedad costarricense se ha construido a partir de ambos. Hay en la gran mayoría de familias gente que trabaja en el sector público y gente que se trabaja en el sector privado. La tesis nuestra es que los ingresos familiares en términos generales se han visto reducidos en la mayoría de los casos, evidentemente no en todos.
¿Y por qué? Porque hay muchísimas familias, miles de familias en este país en donde el esposo es, por ejemplo, profesor, y la esposa o la señora tiene un emprendimiento o tiene una profesión liberal que se ha visto afectada. Entonces yo ese tema de la discusión entre empleados públicos y privados. Parece que tenemos un problema con la señal de don Roberto y no sé también si la de don Luis Ramón. ¿No se escucha, don Luis Ramón? No, creo que tenemos un pequeño problema con la señal de ambos. Vamos a ver si podemos solventarlo. Muy rápidamente voy a hacer un recuento de lo que estamos conversando. Si usted nos está sintonizando tarde en esta transmisión del programa En Profundidad, estamos hablando de la propuesta de reducir el marchamo que se cobraría a partir de el próximo mes de noviembre. Estamos con don Roberto Thompson y don Luis Ramón Carranza, el primero diputado del Partido Liberación Nacional, el segundo diputado del Partido de Acción Ciudadana. Se está analizando la propuesta que tendría hasta la próxima semana para ser aprobada, para reducirla. Por ejemplo, don Luis Ramón plantea que no sea a partir de los 20 millones para abajo que se goce con ese beneficio, sino casi 4,5 millones, mientras que don Roberto explicaba que apenas hay una propuesta y están todos dispuestos a discutir en la asamblea, pero el monto inicial es de 20 millones. Me parece que ya los tenemos nuevamente. Don Roberto, ¿me escucha? Sí, le escucho, perdón. Yo nada más, para concluir la idea, decía que ese tema también de que se consideren, de que no se consideren los empleados públicos, me parece que no es un tema que para efectos prácticos se pueda aplicar. Es muy complicado y nosotros tenemos que partir de que en términos generales en las familias costarricenses que están conformadas por gente que trabaja tanto en el ámbito público como en el privado ha habido una afectación. Pero bueno, efectivamente hay dos propuestas sobre la mesa, un texto dictaminado por mayoría y un texto presentado por el Partido Acción Ciudadana, por el PAC, por la fracción. Tiene que haber una voluntad manifiesta de todas las fracciones de seguir adelante, porque lamentablemente el reglamento legislativo permitiría que evidentemente una discusión se extendiera por horas y evitaría que eso se apruebe. De manera que yo lo que espero, sinceramente, y confío, es en que logremos un acuerdo para ayudarle a la gran mayoría de la gente, a la gente que realmente está esperanzada en que esto sea un alivio, sin afectar el funcionamiento, en este caso del CONAVI. Y déjeme aclararle, yo no he dicho que no sea importante la obra pública. Yo he dicho que los recursos también que vienen del marchamo no solo se invierten en obra pública, se invierten en otros gastos corrientes del Estado, y ahí es donde tenemos que socarnos la paja. De manera que si nosotros logramos un equilibrio con los valores de los vehículos y por el otro lado logramos garantizar los recursos para por lo menos desarrollar esa obra pública necesaria, yo creo que podríamos sacar un texto consensuado. Yo invito más bien a don Luis Ramón a que nos ayude a poner ese proyecto en el primer lugar del orden del día el próximo martes, que convenza a los compañeros de su fracción y que construyamos ese acuerdo para ir adelante y poderlo aprobar entre martes, miércoles y jueves, y de esa manera darle ese alivio a la gente que tanto lo necesita. Bien, vamos a hacer algo, vamos a ir concluyendo. Voy a darle 2 minutos a cada uno a manera de conclusión. Empezamos con don Luis Ramón. Bueno, no, muchas gracias en primer lugar por permitirnos hablar de este tema, y yo sí creo que en la medida que podamos hacer justicia, a mí me disculpan si hay una gran diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector público se paga con los impuestos de las pequeñas y medianas empresas, algunas grandes que contribuyen, y en medio de la pandemia qué difícil es para el Estado conseguir esos recursos, porque muchas empresas no pueden colaborar, los resultados no les dan para colaborar con el Estado, y entonces esos salarios se pagan íntegros. Aquí no hay, el Estado no ha dicho, mire, les voy a pagar la mitad o les voy a quitar
Lo único que hemos tocado hasta hoy es anualidades que no es una expectativa y que son de las cosas que más bien no deberían existir en el sector público a mi criterio, porque dice que si el trabajador tiene la calificación de excelente, no, sí, el trabajador está para que sea excelente. Y por eso le pagan un adicional. Entonces, pero eso, como dicen, eso es enano de otro cuento. Después lo podemos discutir. Han recibido el salario íntegro. Hay sectores de la sociedad que no lo pueden hacer. Y entonces, aun cuando signifique sí un sacrificio, deben contribuir con ese pago para las acciones que tiene el Estado, en este caso el tema de infraestructura, que principalmente, así se ha señalado, se invierte también en algunos programas sociales. Entonces yo sí creo que tenemos que hacer conciencia y acotar este proyecto ahí, donde nosotros hemos planteado de cerca ahí de los 5 millones de colones, para que realmente lo hagamos con justicia a las personas que más necesitan, y que los que, pues, Dios los ha premiado con mayores recursos, no hay nada de envidias, pero sí que contribuyan con el Estado costarricense. Don Roberto, su conclusión. Gracias, Rodolfo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a don Luis Ramón. La actitud constructiva es fundamental en estos momentos en que el país está viviendo una crisis muy seria, donde hay tanta gente angustiada, donde hay hogares que están pasando incluso hambre. Y me parece que desde ese punto de vista, la obligación nuestra es buscar ese sano equilibrio entre las finanzas del Estado y también las finanzas de los hogares costarricenses, que lamentablemente se han visto seriamente afectadas. Ese es el espíritu del proyecto, enviar una señal también a la ciudadanía, a las empresas, a los que lo están pasando mal, de que también estamos pensando en ellos, y sin actuar con irresponsabilidad ante la crisis fiscal que estamos, de alguna forma llevar ese alivio a esos miles de personas que lo están esperando. Mi propósito es constructivo, nuestro propósito de defender el proyecto es ese, y esperamos que el martes podamos tener humo blanco, que podamos discutir sobre bases ciertas, acomodar las distintas propuestas y finalmente lograr una aprobación definitiva, que es lo que a la gente le interesa. Y de esa manera cerrar este espacio que se nos ha abierto para llevar un poco de alivio a tantas familias costarricenses. Así es que bueno, esperamos que de aquí al martes poderles tener buenas noticias. Muchas gracias a ambos por acompañarnos aquí en profundidad. Muy amables. Gracias. Gracias. Me complace compartir con Roberto Pesca de Arrastre. Ahí estamos. Muchas gracias. Bien, y gracias a ustedes también por acompañarnos. Y si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Y les recuerdo, el programa se repite también a las 8 de la noche todos los viernes. Así que muchas gracias. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega de En Profundidad.